A los 15, mi padre abusivo exigió una prueba de ADN, advirtiendo que me sacaría de la casa si no era suyo, y luego me golpeó cuando dije que debía hacer lo mismo con mi hermano dorado. Así que lo hice pagar por todo. Jamás pensé que terminaría escribiendo esto aquí, pero de verdad necesito sacarlo del pecho. Mi papá trabajaba en una planta de manufactura. Llegaba a casa enojado casi todas las noches. Antes de eso, había trabajado para la compañía de plomería de mi abuelo, pero eso se fue al traste después de una pelea enorme de la que él nunca hablaba. Mi abuelo terminó vendiendo el negocio a su socio en lugar de dejárselo a mi papá, y creo que eso se le quedó grabado. Podía saber en 30 segundos de verlo entrar por la puerta si iba a ser una noche de gritos o de golpes. A veces, si teníamos muy mala suerte, eran ambas. Justin era 3 años mayor que yo. Tenía la misma constitución que papá, se parecía a papá, actuaba como papá. Hijo predilecto ni siquiera empieza a describirle. Este tipo podía arruinar la tarea más sencilla y papá lo convertía en algo positivo. Yo podía sacar 10 en todos los exámenes, tener las mejores calificaciones, y aún así me regañaban por no ayudar lo suficiente en casa. Nuestra casa era el reino de papá, y la gobernaba como un dictador absoluto. Mamá ni siquiera podía comprar la comida sin mostrarle los recibos. Justin y yo recibíamos mesada, pero la suya siempre era el triple de la mía, porque, aparentemente, él era más responsable. ¿El mismo responsable que chocó la camioneta de papá 2 veces? Mamá era del tipo que permitía todo. No protectora, para nada. Más bien del tipo que se quedaba mirando en silencio mientras papá me gritaba, y luego, me apartaba y me decía que no lo hiciera enojar. A ella le encantaba el estilo de vida que papá proveía, y mientras las cuentas se pagaran, no parecía importarle lo que papá hacía para manejar su estrés. ¿Y su pelota antiestrés favorita? Ese era yo. Los golpes comenzaron cuando yo tenía 8 años. Nada visible al principio, nada que pudiera dejar marcas que los de afuera vieran. Solo un empujón, una bofetada fuerte, agarrarme el brazo con la suficiente fuerza como para dejar un moretón escondido bajo la manga. Pero a los 12, la cosa escaló. ¿Malas calificaciones? Bofetada. ¿Olvidar una tarea? Empujón contra la pared. Justin, por supuesto, lo encontraba divertidísimo. Provocaba cosas solo para verme culpar. Nunca olvidaré la vez que rompió el florero caro de mamá y de alguna manera convenció a papá de que fui yo. Tenía 14 años. Papá me dio un revés tan fuerte que literalmente vi estrellas. Luego me hizo pagar el reemplazo con mi exigua mesada. Me tomó 6 meses ganarlo de nuevo. La escuela se convirtió en mi único escape. El equipo de natación, el club de debate, el trabajo voluntario, cualquier cosa para retrasar la vuelta a casa. Mis calificaciones siempre fueron sólidas porque sabía, en el fondo, que la educación era mi única salida. El verano que cumplí 15 años, empecé a trabajar en una ferretería. Cada centavo que ganaba lo ahorraba. En una cuenta bancaria de la que papá ni siquiera sabía. El hermano mayor de mi amigo Matt me ayudó a abrirla, me dijo que guardara los estados de cuenta en su casa. Fue entonces cuando empecé a sentir una pequeña chispa de esperanza. Y entonces, todo explotó. Era un martes por la noche en octubre. A Justin lo acababan de despedir de su tercer trabajo ese año, y papá estaba de un humor terrible, terrible. Me quedé hasta tarde por un torneo de debate y llegué a casa alrededor de las 7 de la tarde para encontrar a papá y mamá ya discutiendo sobre las cuentas. Justin estaba en la sala, supuestamente buscando ofertas de trabajo, pero en realidad, pude ver que solo estaba navegando por las redes sociales, sonriendo con suficiencia. Eres irresponsable, papá rugía. Yo trabajo 60 horas a la semana, y tu hijo no puede mantener un trabajo a tiempo parcial en una gasolinera. También es tu hijo, mamá le replicó, con la voz tensa. Pasé junto a ellos, dejé caer mi mochila. Justin levantó la vista, con esa familiar sonrisa engreída. Vaya, el superdotado ha regresado. ¿Cómo estuvo el club de nerds? ¿El equipo de debate? Estuvo bien, ¿verdad? Muy impresionante. Realmente te estás preparando para el éxito ahí. Simplemente me dirigí a las escaleras, tratando de ignorarlo. Oye, gritó. Te estoy hablando. Se levantó. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Crees que eres mejor que todos? El señor perfecto con sus calificaciones. Mientras tanto, sigues siendo un perdedor. Al menos yo puedo mantener un trabajo, le espeté, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su cara se ensombreció. Cuida tu boca. Oh, ¿qué? Lo desafié. ¿Vas a decírselo a papá? Estoy seguro de que le encantaría saber cómo te despidieron por aparecer ebrio otra vez. Fue entonces cuando papá irrumpió. ¿Qué está pasando? Justin no perdió el ritmo. Sabía cómo jugar esto. Solo le estaba diciendo a nuestro pequeño perdedor aquí que debería ser más agradecido. Tú te matas trabajando, y él actúa como si fuera demasiado bueno para nosotros. No actuó como nada, contraataqué, mi voz subiendo de volumen. Cree que es especial, continuó Justin, ignorándome. Cree que porque saca buenas notas, va a ser alguien. Al menos yo tendré un trabajo, le respondí. Tú pequeño. Justin dio un paso hacia mí, apretando los puños. Ya basta, papá rugió, mirándome directamente a mí. ¿Crees que eres mejor que tu hermano? Creo que me presento y hago lo que se supone que debo hacer, dije, tratando de mantener mi voz tranquila. ¿Y eso qué significa? Significa que yo no soy el que fue despedido hoy. La cara de Justin se puso escarlata. ¿Sabes qué? Al diablo con esto.
Al menos yo no actúo como si fuera un regalo de Dios para la familia. Yo tampoco. Solo hago mi trabajo. La voz de papá tenía ese tono ahora. Ese que significaba que las cosas estaban a punto de ponerse muy, muy mal. Tu trabajo es respetar a esta familia. Respetarme a mí y a tu hermano. Y ni siquiera puedes hacer eso. Respeto a la gente que se lo gana. En el segundo en que esas palabras salieron de mi boca, supe que había cruzado una línea. La cara de papá pasó de rojo a morado en medio segundo. Pequeño mocoso, dijo, su voz peligrosamente baja. 15 años aguantando tu actitud. 15 años actuando como si fueras mejor que todos en esta casa. Quizás si me trataras como un hijo de verdad en lugar de un saco de boxeo, le repliqué, mi propia rabia finalmente desbordándose. Nunca te puse una mano encima que no te merecieras. Sí. ¿Qué hice para merecerlo cuando tenía 8 años? Papá se acercó. También tenías una boca entonces. Te pregunté por qué siempre estabas tan enojado. Eso fue lo que hizo que te golpeara. Mamá apareció en el umbral, con la cara pálida. Todos necesitan calmarse. Fuera de esto, papá espetó, sin siquiera mirarla. Ahora estaba completamente concentrado en mí, los ojos entrecerrados. ¿Sabes cuál es el problema? Nunca me has sentido como mío. Ni una sola vez. Ni en 15 años. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Se me revolvió el estómago. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Papá no me respondió. En cambio, se volvió hacia mamá. ¿Cómo demonios terminamos con este niño? La cara de mamá se puso aún más pálida. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una legítima. Porque lo he estado pensando durante años. Justin es exactamente como yo. La misma apariencia, todo igual. Pero me señaló como si yo fuera un perro callejero que alguien había dejado en su porche. No se parece en nada a mí. Los niños pueden ser diferentes, mamá comenzó, con la voz débil. Diferente es una cosa. Que esto es otra. La voz de papá subía ahora, llena de una especie de certeza retorcida. Miro a Justin y me veo a mí mismo. Lo miro a él y veo, no sé lo que veo, pero no soy yo. Justin observaba todo este espectáculo con una emoción apenas disimulada, una sonrisa enfermiza asomando en sus labios. Papá tiene razón. Realmente no te pareces a ninguno de ellos. Cállate, Justin, sí sé. Y no, déjalo hablar, dijo papá, sus ojos aún fijos en mí. Porque tu hermano tiene razón. Eres una anomalía. Siempre lo has sido. Las manos de mamá temblaban violentamente. Esto es ridículo. Es tu hijo. Lo es. Papá se volvió hacia ella, y la vi encogerse. Porque estoy empezando a dudar. Estoy empezando a dudar si este niño podría alguna vez ser mío. La acusación se cernió en el aire como humo, espeso y sofocante. ¿Cómo te atreves?, mamá susurró, con la voz temblorosa. ¿Cómo me atrevo?, papá estaba gritando ahora, directamente en su cara. He pasado 15 años criando a un niño que no actúa como yo, no se parece a mí, no me respeta, ¿y quieres que acepte que eso es normal? Ya es tu hijo. Entonces, ¿por qué no se siente así? La voz de papá se quebró, un sonido crudo y feo. Cada día lo miro y algo anda mal. Algo no encaja. Y tú también lo sabes, ¿verdad? La cara de mamá había pasado de pálida a un blanco fantasmal. No voy a tener esta conversación. La estamos teniendo ahora mismo. Que este niño nunca podría ser mío. No por cómo es. No por cómo siempre ha sido. Papá se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo, un chirrido áspero que resonó en el silencio. Esa vena en su frente, esa que sabía que significaba que estaba a punto de perder el control, le latía. Ya está, dijo, su voz fría como el hielo, una calma aterradora reemplazando la rabia. Vamos a hacernos una prueba de ADN. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso Justin dejó de sonreír con suficiencia. ¿Qué? La voz de mamá salió como un susurro frágil. ¿Me oíste? Si este niño no es mío, los echaré a los dos. A ti y a él. Fuera esta noche. Algo se rompió dentro de mí. Años de sus tonterías, su control, sus amenazas. Y ahora esto. La opción nuclear. Bien, dije, mi voz firme, tranquila, casi inquietante incluso para mí mismo. Vamos a lo nuclear. Hazlo. Mis ojos se encontraron con los suyos, inquebrantables. Pero aquí está el trato. Tú también le haces la prueba a Justin. El color se fue de la cara de Justin. Papá se detuvo a mitad de camino, con la boca abierta. ¿Qué acabas de decir? Me oíste, repetí, un nuevo tipo de poder surgiendo en mí. Si me haces la prueba a mí, se la haces a él también. Es justo, ¿verdad? ¿O tienes miedo de lo que vas a descubrir? Pequeño mocoso. Papá se abalanzó, su mano ya levantándose. La bofetada llegó rápido. Una bofetada a mano abierta directamente en mi cara. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Mi cabeza se giró hacia un lado, mi mejilla ardiendo al instante. Pude saborear la sangre donde me había mordido la lengua. Nunca te atrevas a... Papá comenzó, sus ojos desorbitados de furia. Lo empujé. Fuerte. Con ambas manos en su pecho. Lo tomó completamente desprevenido. Tropezó un paso hacia atrás, sus ojos se abrieron de par en par con shock y rabia.
Se acabó, dije, mi voz no temblaba, no flaqueaba, solo, fría. ¿Quieres golpearme? Eso es agresión. Felicidades, viejo. Espero que haya valido la pena. Ya podía sentir mi mejilla hinchándose, un dolor punzante irradiando por mi mandíbula. Probablemente se me pondrá un moretón. Buena prueba. Me pusiste las manos encima. Papá volvió a avanzar, apretando los puños. Y hay testigos, lo interrumpí, mis ojos fijos en mamá y Justin. Mamá lo vio. Justin lo vio. Me abofeteaste la cara con la fuerza suficiente para dejar una marca. Pero claro, ven por mí otra vez. Dame más material. La cara de papá estaba morada ahora, los puños apretados. Por un segundo, pensé que realmente iba a hacerlo. Lanza un golpe de verdad esta vez, lo desafié en silencio. Largo, dijo entre dientes, su voz apenas un gruñido. Largo de mi casa. Con gusto. Cogí mi mochila del suelo. Pero seguiremos haciendo esas pruebas. A los dos. Y cuando los resultados lleguen, vas a quedar como un tonto. Cuando el tuyo salga negativo, cuando el de Justin salga negativo, dije, mirando de papá a Justin, quiero que recuerdes este momento. Recuerda que me golpeaste por una pregunta. Recuerda que estabas tan seguro. Y recuerda que estabas equivocado. El mío no saldrá negativo, balbuceó Justin, pero su voz se quebró, delatando su miedo repentino. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, niño mimado. Fuera, rugió papá, escupiendo saliva. Caminé hacia la puerta. No corrí. No me apresuré. Simplemente caminé, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿A dónde vas? Mamá finalmente encontró su voz. Parecía asustada. Bien. Debería estarlo. Lejos de aquí. No me llames. No me envíes mensajes. No finjas que te importa ahora. No puedes simplemente irte. Mírame. Salí a la fría noche de octubre. El aire helado golpeó mi mejilla ardiente como una bofetada propia. Detrás de mí, podía oír a papá gritándole a mamá. Justin gritando algo sobre que todo era culpa mía. La sinfonía habitual de disfunción. Simplemente seguí caminando. Caminé 6 cuadras hasta la casa de Matt, mi cara palpitando con cada paso. Cuando llegué, apenas podía ver con el ojo izquierdo. Se estaba hinchando muchísimo. Los padres de Matt, Steve y Katy, me miraron y pasaron de preocupados a absolutamente furiosos en unos 2 segundos. Katy trajo hielo. Steve empezó a hablar de informes policiales y abogados. Les conté todo. Los años de control, el maltrato físico, la bofetada de esta noche delante de testigos, las amenazas de la prueba de ADN, todo. Te quedas aquí, dijo Katy, con voz firme. No era una pregunta, sino una afirmación. Gracias, murmuré, el hielo se sentía celestial contra mi cara. Esa noche, acostado en el sofá de Matt con una bolsa de guisantes congelados en mi mejilla, hice la llamada. Servicios sociales respondieron al tercer timbre. Les di todos los detalles, fechas, incidentes, la agresión de esta noche, los testigos, toda la historia. Enviaremos a alguien para una visita domiciliaria dentro de las próximas 48 horas, dijo la mujer, con voz tranquila y profesional. Y dada la lesión física que describes, lo agilizaremos. Bien, dije, y colgué. Miré el techo. Me dolía la cara muchísimo, pero por primera vez en años, me sentía libre. Como si finalmente hubiera contraatacado. Finalmente dicho no. Finalmente me había alejado de las personas que se suponía que me amaban, pero que solo sabían cómo destruirme. Lo que sea que pasara con esas pruebas de ADN, lo que sea que servicios sociales encontrara, lo que sea que viniera después, yo ya había ganado. Porque salí de ahí. Y no iba a volver. 3 días después, papá apareció en casa de Matt. Era de noche y yo estaba arriba haciendo la tarea cuando oí voces fuertes. Bajé y encontré a papá en el porche delantero, claramente ebrio, exigiendo verme. No va a ir a ningún lado contigo, decía Steve, manteniéndose firme. Es mi hijo. No puedes impedirme verlo. Papá balbuceó. ¿Tu hijo al que amenazaste con echar? ¿Ese hijo? La voz de Steve era aguda. Esto no es asunto tuyo. Estás ebrio en mi porche haciendo amenazas. Ahora es mi asunto. Me acerqué a la puerta. ¿Qué quieres? Los ojos de papá finalmente se enfocaron en mí, inyectados en sangre y enojados. Tienes que volver a casa. Tenemos que hablar de esto del ADN. Ya hablamos. O nos haces la prueba a los dos o a ninguno. A Justin no necesita que se la hagan. Entonces a mí tampoco. Pequeño mocoso. Papá dio un paso adelante de nuevo, pero Steve lo bloqueó. Ya basta, dijo Steve, sacando su teléfono. Necesitas irte. Voy a llamar a la policía. Tienes 10 segundos. Papá me miró, balanceándose ligeramente. Cuando esa prueba demuestre que no eres mío, te vas a arrepentir de esto. Genial. No puedo esperar. Se quedó allí unos segundos más, luego se dio la vuelta y se tropezó hasta su coche. Lo vimos irse. ¿Estás bien?, preguntó Steve, con la mano aún en mí. Mismo. Lo miro a él y veo, no sé lo que veo, pero no soy yo. Justin observaba todo este espectáculo con una emoción apenas disimulada, una sonrisa enfermiza asomando en sus labios. Papá tiene razón. Realmente no te pareces a ninguno de ellos. Cállate, Justin, sí sé.
Y no, déjalo hablar, dijo papá, sus ojos aún fijos en mí. Porque tu hermano tiene razón. Eres una anomalía. Siempre lo has sido. Las manos de mamá temblaban violentamente. Esto es ridículo. Es tu hijo. Lo es. Papá se volvió hacia ella, y la vi encogerse. Porque estoy empezando a dudar. Estoy empezando a dudar si este niño podría alguna vez ser mío. La acusación se cernió en el aire como humo, espeso y sofocante. ¿Cómo te atreves?, mamá susurró, con la voz temblorosa. ¿Cómo me atrevo?, papá estaba gritando ahora, directamente en su cara. He pasado 15 años criando a un niño que no actúa como yo, no se parece a mí, no me respeta, ¿y quieres que acepte que eso es normal? Ya es tu hijo. Entonces, ¿por qué no se siente así? La voz de papá se quebró, un sonido crudo y feo. Cada día lo miro y algo anda mal. Algo no encaja. Y tú también lo sabes, ¿verdad? La cara de mamá había pasado de pálida a un blanco fantasmal. No voy a tener esta conversación. La estamos teniendo ahora mismo. Que este niño nunca podría ser mío. No por cómo es. No por cómo siempre ha sido. Papá se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo, un chirrido áspero que resonó en el silencio. Esa vena en su frente, esa que sabía que significaba que estaba a punto de perder el control, le latía. Ya está, dijo, su voz fría como el hielo, una calma aterradora reemplazando la rabia. Vamos a hacernos una prueba de ADN. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso Justin dejó de sonreír con suficiencia. ¿Qué? La voz de mamá salió como un susurro frágil. ¿Me oíste? Si este niño no es mío, los echaré a los dos. A ti y a él. Fuera esta noche. Algo se rompió dentro de mí. Años de sus tonterías, su control, sus amenazas. Y ahora esto. La opción nuclear. Bien, dije, mi voz firme, tranquila, casi inquietante incluso para mí mismo. Vamos a lo nuclear. Hazlo. Mis ojos se encontraron con los suyos, inquebrantables. Pero aquí está el trato. Tú también le haces la prueba a Justin. El color se fue de la cara de Justin. Papá se detuvo a mitad de camino, con la boca abierta. ¿Qué acabas de decir? Me oíste, repetí, un nuevo tipo de poder surgiendo en mí. Si me haces la prueba a mí, se la haces a él también. Es justo, ¿verdad? ¿O tienes miedo de lo que vas a descubrir? Pequeño mocoso. Papá se abalanzó, su mano ya levantándose. La bofetada llegó rápido. Una bofetada a mano abierta directamente en mi cara. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Mi cabeza se giró hacia un lado, mi mejilla ardiendo al instante. Pude saborear la sangre donde me había mordido la lengua. Nunca te atrevas a... Papá comenzó, sus ojos desorbitados de furia. Lo empujé. Fuerte. Con ambas manos en su pecho. Lo tomó completamente desprevenido. Tropezó un paso hacia atrás, sus ojos se abrieron de par en par con shock y rabia. Se acabó, dije, mi voz no temblaba, no flaqueaba, solo, fría. ¿Quieres golpearme? Eso es agresión. Felicidades, viejo. Espero que haya valido la pena. Ya podía sentir mi mejilla hinchándose, un dolor punzante irradiando por mi mandíbula. Probablemente se me pondrá un moretón. Buena prueba. Me pusiste las manos encima. Papá volvió a avanzar, apretando los puños. Y hay testigos, lo interrumpí, mis ojos fijos en mamá y Justin. Mamá lo vio. Justin lo vio. Me abofeteaste la cara con la fuerza suficiente para dejar una marca. Pero claro, ven por mí otra vez. Dame más material. La cara de papá estaba morada ahora, los puños apretados. Por un segundo, pensé que realmente iba a hacerlo. Lanza un golpe de verdad esta vez, lo desafié en silencio. Largo, dijo entre dientes, su voz apenas un gruñido. Largo de mi casa. Con gusto. Cogí mi mochila del suelo. Pero seguiremos haciendo esas pruebas. A los dos. Y cuando los resultados lleguen, vas a quedar como un tonto. Cuando el tuyo salga negativo, cuando el de Justin salga negativo, dije, mirando de papá a Justin, quiero que recuerdes este momento. Recuerda que me golpeaste por una pregunta. Recuerda que estabas tan seguro. Y recuerda que estabas equivocado. El mío no saldrá negativo, balbuceó Justin, pero su voz se quebró, delatando su miedo repentino. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, niño mimado. Fuera, rugió papá, escupiendo saliva. Caminé hacia la puerta. No corrí. No me apresuré. Simplemente caminé, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿A dónde vas? Mamá finalmente encontró su voz. Parecía asustada. Bien. Debería estarlo. Lejos de aquí. No me llames. No me envíes mensajes. No finjas que te importa ahora. No puedes simplemente irte. Mírame. Salí a la fría noche de octubre. El aire helado golpeó mi mejilla ardiente como una bofetada propia. Detrás de mí, podía oír a papá gritándole a mamá. Justin gritando algo sobre que todo era culpa mía. La sinfonía habitual de disfunción. Simplemente seguí caminando. Caminé 6 cuadras hasta la casa de Matt, mi cara palpitando con cada paso. Cuando llegué, apenas podía ver con el ojo izquierdo. Se estaba hinchando muchísimo.
Los padres de Matt, Steve y Katy, me miraron y pasaron de preocupados a absolutamente furiosos en unos 2 segundos. Katy trajo hielo. Steve empezó a hablar de informes policiales y abogados. Les conté todo. Los años de control, el maltrato físico, la bofetada de esta noche delante de testigos, las amenazas de la prueba de ADN, todo. «Te quedas aquí», dijo Katy, con voz firme. No era una pregunta, sino una afirmación. «Gracias», murmuré, el hielo se sentía celestial contra mi cara. Esa noche, acostado en el sofá de Matt con una bolsa de guisantes congelados en mi mejilla, hice la llamada. Servicios sociales respondieron al tercer timbre. Les di todos los detalles, fechas, incidentes, la agresión de esta noche, los testigos, toda la historia. «Enviaremos a alguien para una visita domiciliaria dentro de las próximas 48 horas», dijo la mujer, con voz tranquila y profesional. «Y dada la lesión física que describes, lo agilizaremos». «Bien», dije, y colgué. Miré el techo. Me dolía la cara muchísimo, pero por primera vez en años, me sentía libre. Como si finalmente hubiera contraatacado. Finalmente dicho no. Finalmente me había alejado de las personas que se suponía que me amaban, pero que solo sabían cómo destruirme. Lo que sea que pasara con esas pruebas de ADN, lo que sea que servicios sociales encontrara, lo que sea que viniera después, yo ya había ganado. Porque salí de ahí. Y no iba a volver. 3 días después, papá apareció en casa de Matt. Era de noche y yo estaba arriba haciendo la tarea cuando oí voces fuertes. Bajé y encontré a papá en el porche delantero, claramente ebrio, exigiendo verme. «No va a ir a ningún lado contigo», decía Steve, manteniéndose firme. «Es mi hijo. No puedes impedirme verlo». Papá balbuceó. «¿Tu hijo al que amenazaste con echar?» «¿Ese hijo?» La voz de Steve era aguda. «Esto no es asunto tuyo. Estás ebrio en mi porche haciendo amenazas. Ahora es mi asunto». Me acerqué a la puerta. «¿Qué quieres?» Los ojos de papá finalmente se enfocaron en mí, inyectados en sangre y enojados. «Tienes que volver a casa. Tenemos que hablar de esto del ADN. Ya hablamos. O nos haces la prueba a los dos o a ninguno. A Justin no necesita que se la hagan. Entonces a mí tampoco». «Pequeño mocoso». Papá dio un paso adelante de nuevo, pero Steve lo bloqueó. «Ya basta», dijo Steve, sacando su teléfono. «Necesitas irte. Voy a llamar a la policía. Tienes 10 segundos». Papá me miró, balanceándose ligeramente. «Cuando esa prueba demuestre que no eres mío, te vas a arrepentir de esto». «Genial. No puedo esperar». Se quedó allí unos segundos más, luego se dio la vuelta y se tropezó hasta su coche. Lo vimos irse. «¿Estás bien?», preguntó Steve, con la mano aún en mí. «Evidencia de que usaste mi dinero de la universidad para la fianza. ¿Realmente quieres forzar esto?» La habitación volvió a quedar en silencio. Mis palabras pesaban mucho, como una amenaza. «Aquí está el trato», continué, aprovechando mi ventaja. «Me quedo en casa de Steve. La trabajadora social está monitoreando todo. Hay una orden de restricción que te mantiene alejado de mí. Si la violas, vuelves a la cárcel. Si intentas forzarme a volver, me aseguraré de que todos sepan qué clase de padre eres realmente». «Estás mintiendo», dijo papá, pero su voz flaqueó, un toque de desesperación allí. «Inténtalo». Steve habló, su voz tranquila pero firme. «El chico es bienvenido a quedarse con nosotros todo el tiempo que necesite». Papá miró a Steve, luego de nuevo a mí. Se le veía haciendo cálculos en su cabeza. Ya estaba lidiando con cargos de agresión. Servicios sociales estaba investigando. Sus compañeros de trabajo sabían del arresto. Todo el vecindario lo había visto esposado. Y ahora todos sabrían que había estado abusando de su único hijo biológico mientras criaba al hijo de otro hombre como a un rey. «Bien», dijo papá finalmente, derrotado. «Quédate donde quieras». Me levanté para irme. Justin se quedó en su silla, como si le hubieran desconectado el enchufe. Mamá seguía llorando en silencio. Papá simplemente parecía destrozado. En la puerta, me di la vuelta. «Ah, una cosa más. Mamá, ¿quién es el verdadero padre de Justin?» Su cara se puso blanca, completamente desprovista de color. «No importa», susurró. «Era un tipo que conocía del trabajo. Fue un error». «¿Cuál era su nombre?», presioné. Ella dudó, luego murmuró: «Víctor. Murió en un accidente automovilístico hace 9 años». Justin parecía como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Lo sabías todo este tiempo?» «Sospechaba», dijo mamá, evitando su mirada, pero no estaba segura hasta ahora. «Y Dios mío», murmuró Justin, su voz llena de incredulidad. «¿Y gastaste todo ese dinero sacándolo bajo fianza? ¿Dinero que ni siquiera era tuyo?» Estaba tratando de mantener unida a esta familia robándole a él. Y el único chico que realmente es el hijo de papá. «No te atrevas a juzgarme». «¿Por qué no?», le espeté. «Tú lo juzgaste durante 15 años». Nunca había visto a Justin enfrentarse a mamá antes. Era casi satisfactorio. Papá finalmente habló, su voz fría, desprovista de cualquier calidez. «Fuera». «¿Los dos?» «¿Los dos?», preguntó Justin, completamente aturdido. «Yo vivo aquí». «Ya no. No eres mi hijo. Eres el hijo de un tipo muerto. Ya no voy a pagar tu camino». La habitación quedó en un silencio nuclear.
¿A dónde se supone que voy?, suplicó Justin, con la voz quebrada. Descúbrelo. Tienes 18. No es mi problema. Mamá se levantó, con los ojos muy abiertos por el shock. No puedes simplemente echarlo. Mírame. Pasé 18 años criando al hijo de otro hombre mientras a mi verdadero hijo lo trataban como basura. Se acabó. Si él se va, yo me voy, dijo mamá, con la voz temblorosa pero firme. Bien. Los dos fuera. Los dejé en su apocalipsis familiar. Esteve me llevó de vuelta a su casa. No hablamos mucho. Esa noche, mamá me llamó 14 veces. No respondí. Dejó mensajes de voz sobre cómo había destruido a la familia, como todo era culpa mía. Papá no me contactó en absoluto, lo cual, de alguna manera, fue mejor. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en años. Los meses siguientes fueron una clase magistral de consecuencias. Papá solicitó el divorcio en 2 semanas. Su abogado fue a la guerra total. Los procedimientos de divorcio fueron brutales. Discutieron por todo, la casa, los ahorros, la pensión, los muebles. El abogado de papá utilizó la infidelidad de mamá, el robo del dinero de la fianza y 15 años de permitir el abuso. Cada informe policial, cada visita de servicios sociales, cada moretón que yo había documentado, todo salió a la luz en la corte. Mamá contrató a su propio abogado, intentó argumentar que merecía la mitad de todo más pensión, se hizo la víctima de esposa maltratada, habló de haber sufrido un matrimonio difícil. Pero después de que salieron los informes, mamá dejó de parecer una víctima y empezó a parecer alguien que simplemente lo había visto pasar. El juez no fue comprensivo. Mamá perdió la casa, la mayoría de sus ahorros. Recibió una pensión reducida por 3 años, y el juez ordenó un plan de restitución para mi fondo universitario. El embargo de salario se compensaría con lo que ella obtuvo en el acuerdo. Me pagaría en cuotas lentas y humillantes. La orden de restricción contra papá se mantuvo. Papá se declaró culpable de un cargo menor de violencia doméstica. Recibió 1 año de libertad condicional, multas y clases de intervención obligatorias. La condena quedó en su expediente permanentemente. Cada verificación de antecedentes, cada solicitud de empleo, cada alquiler de apartamento, estaría allí, recordándole lo que había hecho. Justin quedó atrapado en el fuego cruzado. Papá no quería saber nada de él. No importaba que Justin hubiera sido su favorito durante 18 años. En el momento en que llegaron esos resultados de ADN, Justin se volvió invisible. Mamá intentó unir lazos con Justin por el victimismo compartido, pero Justin fue lo suficientemente inteligente como para ver que ella también se había equivocado. Se mudó a un apartamento barato al otro lado de la ciudad. Empezó a trabajar en almacenes, apenas llegando a fin de mes. Todos esos años siendo el hijo predilecto, sin habilidades para la vida. El primer desalojo llegó 6 meses después, luego otro, luego otro. El patrón se repetía. Oí por los chismorreos del pueblo que desarrolló un problema con la bebida. No es de extrañar. Cuando toda tu identidad se basa en ser el favorito de papá y eso te es arrebatado de la noche a la mañana, tienes que llenar ese vacío con algo. Mamá se mudó a un pequeño apartamento en el lado malo de la ciudad, habiendo perdido la mayoría de sus bienes en el divorcio. Empezó a decirles a todos que había sobrevivido a un matrimonio abusivo. Omitió las partes sobre verme golpear y robar mi fondo universitario. Su historia funcionaba bien con la gente que no sabía la verdad. Yo, por otro lado, fui a la escuela, trabajé en la ferretería, ahorré dinero. La trabajadora social me visitaba mensualmente por un tiempo, asegurándose de que estuviera estable. Eventualmente, esas llamadas también cesaron. Esteve y Katy nunca me pidieron renta. Nunca me hicieron sentir como una carga. Esteve me ayudó a pensar en la universidad, en lo que quería a largo plazo. Katy me enseñó a cocinar de verdad, a lavar la ropa correctamente, a administrar un presupuesto, habilidades básicas de la vida que mamá nunca se molestó en enseñarme. Esteve me ayudó a sacar mi licencia de conducir, me enseñó mantenimiento básico del coche. Compré un sedán usado barato a un compañero de trabajo por $800. Una chatarra, pero funcionaba. Más importante aún, era mío. La escuela mejoró. Me uní al equipo de natación, hice amigos de verdad, empecé a sentirme como un adolescente normal. Mis calificaciones se mantuvieron sólidas. Me sentía más ligero, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante 15 años y finalmente hubiera salido a la superficie. Cuando cumplí 17, Esteve mencionó que un amigo suyo era dueño de una compañía de plomería y buscaba un aprendiz. Dijo que pagaba decentemente y que podía aprender un oficio real. Recordé el negocio de plomería del abuelo, el que papá trabajó, pero nunca poseyó. El abuelo lo había vendido a su socio antes de morir, estructurado específicamente para que papá no pudiera heredarlo. La ironía no se me escapaba. Acepté el aprendizaje. Resultó que era bueno en ello. El trabajo físico se sentía satisfactorio y me gustaba resolver problemas. Además, pagaba mucho mejor que la ferretería. Empecé con $18 la hora, y hacía horas extras siempre que podía. El dueño del negocio, el amigo de Esteve, me contó historias sobre cómo trabajaba con el abuelo, cómo había construido algo sólido de la nada, como siempre decía que la clave del éxito era nunca dejar que otras personas controlaran tu futuro. Una tarde, el dueño y yo estábamos terminando un trabajo residencial, una casa antigua grande, una reparación completa de tuberías. 3 días de trabajo que te dejaban adolorido. Tu abuelo no confiaba en tu padre con este lugar y dijo de la nada. Dejé lo que estaba haciendo. ¿El negocio? Sí. Tu abuelo sabía que tu padre lo arruinaría.
Por eso me lo vendió a mí en lugar de dejárselo a la familia. ¿Te dijo eso? No con esas palabras exactas, pero sí, ese era el mensaje. Solía preguntarme por ti. ¿Si estabas bien? Le dije que no sabía porque nunca te veía. No estaba contento con eso. ¿Por qué no hizo nada? El dueño guardó sus herramientas, tomándose su tiempo para responder. Creo que lo intentó a su manera. Me dijo que si le pasaba algo, debería asegurarme de que tuvieras una oportunidad cuando tuvieras la edad. Por eso te ofrecí este aprendizaje. Esto estaba destinado a ser tuyo eventualmente, pero no a través de tu padre. Dejé que eso se asimilara. Mi abuelo había construido algo destinado a mí. Solo se aseguró de que mi padre no pudiera tocarlo primero. Fue entonces cuando dejé de pensar en la supervivencia y empecé a pensar en el legado. Entre los 17 y los 23 años, trabajé sin descanso. Plomería a tiempo completo durante el día, cursos de negocios en línea en el colegio comunitario por la noche. Cada centavo que ganaba iba directamente a mis ahorros. Esteve y Katy todavía me permitían quedarme gratis, lo que significaba que podía acumular efectivo más rápido que la mayoría de la gente de mi edad. El dueño del negocio me enseñó todo sobre cómo manejar un negocio de plomería, cómo cotizar trabajos, manejar clientes, lidiar con clientes difíciles. Asumí más responsabilidades, lideré trabajos más pequeños por mi cuenta, aprendí a pensar 3 pasos por delante. No todo fue sobre ruedas. Tuve un trabajo comercial que se complicó cuando tenía 19 años, calculé mal los materiales. Tuve que asumir $2,000 en pérdidas para arreglarlo. Otra vez tuvimos un invierno lento donde el trabajo escaseó durante 6 semanas y apenas tuve suficiente ahorrado para cubrir los gastos básicos. Esos fracasos me enseñaron más que los éxitos. Justin me enviaba mensajes cada pocos meses pidiendo dinero. Mamá me enviaba mensajes de culpa. Papá me enviaba exigencias. Los bloqueé a todos. Cuando cumplí 20, tenía $22,000 ahorrados. Esteve me ayudó a elaborar un plan de negocios adecuado. Proyectamos costos, ingresos, potencial de crecimiento. Los números funcionaron. Fue ajustado, pero funcionó. Cumplí 21 años y obtuve mi licencia de plomería. El dueño me ofreció ser socio junior, pero yo tenía otros planes. Le dije que quería empezar mi propia compañía eventualmente. No quería competir con él. Lo entendió. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, chico. Empecé a salir con Katy por entonces. Ella venía de una familia normal. ¿Primera cena en su casa? Me quedaba esperando que alguien gritara. Nadie lo hizo. Era casi inquietante. Cuando cumplí 22 años, el dueño me dio la noticia. Se iba a jubilar. Quería vender el negocio. Me ofreció un trato justo. Podía comprar su lista de clientes, la camioneta y el equipo, fusionarlo con la pequeña operación que había estado construyendo paralelamente. Me convertiría en una de las empresas de plomería más grandes de la zona. Lo compré, usé la mayoría de mis ahorros $38,000 y saqué un pequeño préstamo comercial para el resto. A los 22, estaba dirigiendo una operación legítima. No un imperio masivo, pero empleados sólidos con salarios decentes. Clientes que confiaban en mí, una reputación que había construido yo mismo. Esteve y Katy estaban orgullosos. Dijeron que había construido algo real. Fue entonces cuando me mudé. Conseguí mi propio apartamento. Pequeño, nada lujoso, pero era mío. A los 23 años, mi empresa estaba generando buen dinero. Aún no llegaba a las 6 cifras, pero cerca. Compré una casa pequeña, nada enorme, un lugar para empezar en una zona más económica con una hipoteca que realmente podía pagar, pero era mía. La vida era estable. Katy y yo hablábamos de comprometernos. El trabajo era ajetreado pero manejable. Tenía empleados que me respetaban, clientes que me llamaban primero cuando algo se estropeaba. Todo lo que mi padre dijo que nunca lograría, lo había hecho. A mi manera. Entonces apareció papá. Estaba revisando facturas cuando mi ayudante llamó a la puerta de la oficina. Un señor mayor está aquí para verte. Dice que es tu padre. Estuve a punto de decirle que lo despidiera. Pero la curiosidad, esa vieja enemiga, se apoderó de mí. Déjalo pasar. Papá entró con aspecto deteriorado. Pelo gris, arrugas. Más delgado de lo que recordaba. Había envejecido mal desde el divorcio. Sus ojos recorrieron la oficina. Fotos de empleados en la pared. Licencia de negocios enmarcada. Mi camioneta de la empresa visible a través de la ventana. Bonito lugar, dijo, con voz tensa. Gracias. Te ha ido bien. Me lo gané. Se sentó frente a mi escritorio sin invitación. Un movimiento clásico de papá. Quería hablar contigo, dijo, evitando mi mirada. De todo. De acuerdo. Cometí errores. Muchos errores. Fui un mal padre. Ahora lo sé. Qué bien por ti. Parecía frustrado, con la mandíbula apretada. Estoy tratando de disculparme aquí. No pedí una disculpa. ¿Entonces qué quieres de mí? Nada. No quiero nada de ti. Soy tu padre. Biológicamente, claro, pero eso es todo. Pasaste 15 años tratándome como basura. Me golpeaste, me insultaste, me amenazaste con echarme, te arrestaron por ello. La única razón por la que te importa ahora es porque Justin resultó no ser tuyo. Eso no es verdad. Sí, sí lo es.
Si esos resultados hubieran sido al revés, yo estaría sin hogar, y tú seguirías tratando a Justin como un príncipe. La cara de papá se puso roja, la vieja ira resurgiendo. Te di de comer. Un techo sobre tu cabeza, comida, ropa. Eso es el mínimo legal. ¿Quieres una medalla por no cometer negligencia criminal? Te estoy aquí tratando de enmendar. Estás aquí porque tu vida apesta y crees que te debo algo, lo cual no es así. El silencio se extendió entre nosotros, denso e incómodo. Mi historial lo hace todo difícil, dijo papá finalmente, su voz apenas audible. No puedo conseguir un trabajo decente. No puedo alquilar en ningún buen sitio. Necesito $5,000 solo para recuperarme. O podría ser aval en el alquiler de un apartamento. Me recosté en mi silla, dejando que el momento respirara. Vi la esperanza parpadear en su cara. No. La esperanza murió al instante. Pido una oportunidad. Y yo digo que no. Tuviste 18 años para ser padre. Elegiste la violencia. Eso es culpa tuya. Te vas a arrepentir de esto. No, no lo haré. Tú te vas a arrepentir. Abusaste de tu único hijo biológico y criaste al hijo de otro hombre como a un rey. Mamá me robó para salvarte. Ahora estás en la ruina. Ella está en la ruina. Y yo soy el único que salió ganando. Eso no es mi culpa. Eso es culpa tuya. Cuando tengas hijos algún día, entenderé que no debo golpearlos. Entenderé que no debo tener favoritos. Me enseñaste exactamente lo que no debo hacer. Papá parecía querer decir más. No lo hizo. Simplemente se levantó y se fue. Aproximadamente una hora después, mamá llamó. La dejé ir al buzón de voz. Dejó un largo mensaje sobre cómo estaba abandonando a mi familia, cómo era cruel y desalmado, cómo ella lo había sacrificado todo por mí. Lo borré. Esa tarde, Esteve pasó por mi casa. Se había enterado de la visita de papá. Comunidad pequeña. La noticia corre. ¿Estás bien?, preguntó Esteve mientras tomábamos unas cervezas en mi porche trasero. Sí, estoy bien. ¿Sin culpa? Ninguna. ¿Eso es malo? No, dijo, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Pones límites. Eso es saludable. Nos sentamos en un silencio cómodo, mirando las estrellas. 3 días después, Justin apareció en mi oficina. Estaba terminando unos papeles cuando mi ayudante llamó a la puerta. Tu hermano está aquí. Justin entró con peor aspecto que papá. Más delgado, más viejo, desesperado. Le temblaban las manos. Necesito $15,000, dijo sin sentarse, con la voz ronca. ¿Para qué? ¿Fianza? Me metí en una pelea la semana pasada. El tipo está presentando cargos, asalto y agresión. Si no puedo pagar la fianza antes de mi audiencia, voy a ir a la cárcel. Cárcel de verdad, no solo la del condado. Qué mal. Lo digo en serio. Tengo una cita en la corte en 2 días. Si no puedo pagar, estoy en problemas. Suena como si hubieras tomado malas decisiones. Te estaba bebiendo. Él me estaba insultando. Simplemente pasó. Y ahora quieres que lo arregle. Y eres la única persona a la que puedo pedir ayuda, suplicó, con los ojos muy abiertos. Papá no me ayuda. Mamá está en la ruina. No tengo a nadie más. Me recosté en mi silla, lo miré. Realmente lo miré. Este era el niño dorado al que se le había dado todo. Ahora estaba de pie en mi oficina, suplicando. No, dije, mi voz suave pero firme. Vamos, hombre. Te pagaré. Te lo juro, yo. No lo harás. Porque nunca has pagado por nada en tu vida, y no voy a abrir tu cuenta ahora. Su cara se puso roja de nuevo, igual que la de papá. Somos hermanos. Somos medio hermanos, como mucho. Y nunca me trataste como familia cuando importaba. ¿Por qué debería empezar ahora? Porque te estoy pidiendo ayuda. ¿Quieres decir que estás suplicando? Hay una diferencia. ¿De verdad me vas a dejar ir a la cárcel? Vas a la cárcel porque te embriagaste y golpeaste a alguien. Eso es culpa tuya, no mía. Se quedó allí, respirando con dificultad, con ganas de golpearme. Luego sus hombros se desplomaron. Eres igual que papá, dijo en voz baja, una acusación amarga. ¿Frío? ¿Vengativo? Quizás, admití. La diferencia es que me gané mi frialdad. Tú me hiciste así. Se fue sin decir una palabra. 2 días después, me enteré por los chismorreos del pueblo que no pudo pagar la fianza. La corte lo envió directamente a la cárcel del condado en espera de juicio. Mamá me envió correos electrónicos. Más mensajes de voz. Intentó por todos los medios. Culpa, obligación familiar, ¿qué pensaría el abuelo? Bloqueé su número. Mi empresa siguió creciendo. Conseguí un contrato comercial sólido. Contraté a otro empleado. Empecé a planificar una modesta expansión. La vida seguía mejorando. Y me di cuenta, en ese momento, de que por primera vez, mi futuro era verdadera y completamente mío. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que trazar una línea con tu familia, incluso,